Bueno, Félix, contanos las novedades de las últimas semanas de la asociación. Nosotros en la Asociación de Psicoanálisis San Fernando Tigre estamos con un curso que damos 2 viernes al mes, que es sobre las formaciones de los practicantes. Esta cuestión es fundamental para aquellos que queremos practicar el psicoanálisis y que lo hacemos desde la clínica, pero también implica tener una determinada política institucional, saber en qué episteme nos apoyamos, es decir, cuál es el saber que está en cuestión, y esa conjunción hace que podamos articular algo que es interesante no solamente para nosotros, sino también para aquellos que vienen a atenderse con nosotros. Así como también tener en cuenta el lugar del psicoanálisis en la cultura. Ese lugar que está presente en el lenguaje mismo, pero que también se nutre de lo que los psicoanalistas hacemos y cómo ponemos en juego aquello que es un saber supuesto para hacer también lugar al saber expuesto. Entonces, uno ahí tiene una referencia de a quién consultar, ¿no es cierto? O sea que no sé si te lo he preguntado alguna vez, pero ¿cómo uno descubre si está con un buen profesional del otro lado? Y te amplío la pregunta. ¿Puede ser que un buen profesional no sea para nosotros y otro sí? Esta cuestión de que no necesariamente un buen profesional cuaje en lo que nosotros necesitamos justo en ese momento. Tal vez se trata como de otras cuestiones del amor. O bien hay un encuentro o bien hay un desencuentro. Entonces, en ese punto habrá que ver si existe alguien que pueda sostener ese lugar analítico que alguien de alguna manera precisa. De ese modo hay muchas cuestiones que debemos abordar. El lugar de la transferencia, aquello que para cualquier persona que no está en el psicoanálisis es el vínculo, el enganche o desenganche que uno tiene con alguien a quien va a contarle lo que le pasa en la privacidad, aquello que lo trastorna, aquello que lo altera, aquello que puede sintomatizar o inclusive delirar. Bueno, necesita a alguien que no solamente escuche, sino que esté con esas respuestas propias del analista, desde el silencio, desde la interpretación, desde la presencia. Pero bueno, es algo que es muy singular. Entonces, implica también a aquel que va con su queja, con su problema y con su síntoma. Es decir, no se puede ir sin haberse anotado como sujeto del inconsciente. Entonces, uno está implicado en el asunto y es muy interesante lo que decís. Te lo pregunto, digo, porque ¿cómo detecta uno si es que no hay una relación fluida con mi psicoanalista o hay una resistencia? Porque en realidad mi psicoanalista está tocando temas que por ahí yo no tengo ganas de que se descubran o de revelar o que me duelen. Mira, vos sabés que si bien ese concepto de resistencia es algo muy interesante para el psicoanálisis, podríamos decir que Sigmund Freud se resistió a la hipnosis y a la sugestión y de esa manera inventó el psicoanálisis. Pero al mismo tiempo, a veces había analistas que decían, pero este paciente se resiste a tocar tal tema. En realidad, lo que Lacan posibilitó es entender que no hay más resistencia que la del analista mismo. Es decir, que es ahí la responsabilidad del analista abrir caminos y saber en qué momento, en qué tiempo abrir esos caminos. No es una técnica que pueda decirse en 2 o 3 tips, no es un arte específicamente, pero al mismo tiempo participa de esas 2 cuestiones, del arte y de la técnica. Y entonces habrá que ver si existió analista, si existió análisis, pero en un habrá sido, es decir, un futuro anterior. Es algo realmente difícil, pero hay que ver si eso se da o no se da. Y es verdad que es como una experiencia intransferible al mismo tiempo, porque uno dice, bueno, con tal persona me analicé. En estas épocas de crisis, ¿la gente va más al psicoanalista? A veces uno dice, bueno, en la Argentina estamos de crisis en crisis, por eso ha ido también el psicoanálisis y la psicología. Y es interesante lo que decís, porque el psicoanálisis
tiene una representación social en la Argentina, más específicamente en Buenos Aires y en las grandes ciudades, que forma parte, podríamos decir, de la cultura, del folclore. El asunto es que cuando existen crisis sociales, crisis económicas, existen todo tipo de fenómenos. No necesariamente porque hubiese una crisis uno va a consultar más a un analista, sin embargo, la ruptura de las identificaciones, los lugares ya establecidos, generan a veces en algunas personas un desorden que uno quiere de alguna manera ordenar simbólicamente. Pero al mismo tiempo, y fíjate qué paradoja, hay personas que se compensan con los desastres económicos, con los desastres inclusive climáticos, y están como un pez en el agua. Es decir, que el sujeto humano es tan imprevisible y por eso tan interesante, que puede tener una reacción absolutamente inesperada. Y entonces tenés allí a algunos que, por ejemplo, frente a la crisis creen que todo eso va a llevar a una revolución, ¿sí? Hay otros que dicen, no, esta crisis a lo que va a llevar es a una solución aún más conservadora. Y es probable que ambos tengan razón, porque puede salir para un lado o para el otro, es decir, no hay nada preestablecido, ¿sí? Si no, tendríamos a la vuelta de la esquina un Nostradamus que nos diría cómo van las cosas. El psicoanálisis sí sirve para entender algunas estructuras invariantes, a la manera tal vez de algunos sabios. Sigmund Freud pudo anticipar lo que dijo en El malestar en la cultura respecto de la llegada de épocas más nefastas como el nazismo. Y entonces de esa manera tendríamos allí a alguien que puede predecir algo desde una posición muy singular. Lo mismo que Jacques Lacan anticipando una era de los mercados comunes, de hecho después vino el mercado común europeo, etc., y un tiempo de mayor segregación. Ahí justo cuando se estaba hablando del amor libre, de las liberaciones de todo orden social, sexual, cultural, y sin embargo Jacques Lacan tenía una lectura que en ese momento era vista como pesimista, inclusive en el orden de la universidad. Había en los años 60 grandes revueltas estudiantiles y él lo que auguraba era una mayor influencia del discurso universitario. Es decir, que tal vez tenemos algunos referentes que nos permiten, a través de la lectura de lo estructural en una cultura, anticipar algunas cosas. Pero también está la clave del sujeto, que es alguien inesperado, alguien que no sabemos muy bien para dónde va a disparar. Los otros días el periodista Eddie Zunino planteaba algo que me pareció muy interesante, esta cuestión de la grieta, que en realidad en la Argentina no es un invento, digo, en la Argentina siempre hemos tenido estas diferencias, y él planteaba esto de que es tan agresivo desde lo discursivo, desde la palabra, que él sostenía que tal vez evitaba que hubiera una violencia física, que sí hubo en otros momentos en nuestro país, esta cuestión de que la palabra sublima esta cuestión de que con esto ya está, le dije una barbaridad al otro por las redes sociales y con eso me calmo. A mí me parece muy interesante ese punto de vista. De hecho, lo leí en algunos autores, por ejemplo en Slavoj Žižek, que decía que antes de la guerra de los Balcanes, cuando se insultaban, eso permitía que siguiesen teniendo relación. Es muy usual en Argentina insultarse, putearse, y de esa manera seguir manteniendo un vínculo. De hecho, los que tenemos grupos de WhatsApp sabemos perfectamente que uno puede, con la gente con la que se siente cerca, polemizar, todos sabemos quién proviene del peronismo, del radicalismo, o es macrista o es kirchnerista, y eso forma parte de una manera de conversar, de discutir y de relacionarse con el otro. Y estoy de acuerdo en ese punto, porque creer que se puede olvidar o reprimir las diferencias es algo bastante complicado. Por algún lado sale. Claro, no quiero decir que sea parte del fascismo que tenemos a nivel social, pero es querer eliminar las diferencias. De alguna manera, cada cual sabe en qué punto decir basta. Lo que sucede es cuando, me parece, se afectan intereses muy
propios a nivel económico, cuando alguien quiere lo que el otro tiene, que es muy propio de cualquier sociedad capitalista o no capitalista, y es ahí donde se tocan intereses, en donde la violencia física empieza a ser una cuestión más inevitable. Y lo tenemos también con los conflictos religiosos, es decir, o raciales inclusive, es decir, ahí donde la palabra no tiene lugar. Por eso es interesante lo que dice esta persona, porque la palabra para el psicoanálisis en forma clásica es un lugar mediador entre una persona y otra. Luego habría que ver cuáles son los matices de eso, pero es interesante lo que mencionás porque permite que el hablar sea al mismo tiempo que a veces parece que incentiva la agresividad, de otra manera lo que posibilita es que no haya una agresión. Entonces, diferenciar entre agresividad y agresión es algo que también el psicoanálisis ayuda a entender. Bueno, Félix, finalmente aquellos que quieran conocer más de esto o acceder a un psicoanalista a través de la atención analítica, ¿cómo hacen? Nosotros tenemos una página web que es www.apsat.com.ar y también un teléfono que es el 4890-2140 para todo tipo de consultas, ya sea para ingresar a cursos o también para atenderse como analizantes.